Ahora veamos algunas titularizaciones en concreto. Tenemos este caso del patrimonio autónomo que se llama Concordia Nafibo 004. Concordia, una empresa constructora. Y se llama 004 porque fue la cuarta titularización que se hizo en Bolivia. ¿De qué trataba esta titularización? Resulta que allá en Cochabamba querían hacer el asfaltado de esta avenida Beijing, o en realidad hicieron el asfaltado, pero la alcaldía de Cochabamba le dijo a la empresa Concordia: yo te voy a pagar por la construcción, no en dinero, el 100%, sino que te voy a dar 20% en efectivo y el 80% en letras de cambio. Así es como yo voy a pagar a quien se adjudique esta obra. La empresa Concordia ganó la licitación, se la adjudicó y se encontró con el 20% en efectivo y el 80% en letras de cambio. Si se dan cuenta, la letra de cambio no es más que un instrumento como una cuenta por cobrar a alguien, a plazos, ¿no es cierto? Entonces es un activo. Entonces en su balance Concordia tenía las letras de cambio. Ahora, se esperaba que Concordia, al haber recibido las letras de cambio, pues vaya y las venda a los bancos o las descuenta a cualquier persona que quiera invertir en eso. Pero, al final de cuentas, la letra de cambio, como decimos, es una cuenta por cobrar. ¿Una cuenta por cobrar a quién? A la alcaldía. Y eran momentos muy críticos donde confiar, aún hoy en día, no confiar así directamente en una alcaldía, digamos, no es tan así, digamos, ¿no? La calificación de riesgo de las alcaldías no llega ni a B en la mayoría. La Paz es la única que tiene una calificación muy buena, de A- o A, creo. La única. Todas las demás no están a ese nivel. Entonces, y el problema que se daba entonces era que Concordia estaba construyendo y decía: pucha, tengo que ir a descontar estas letras, pero también si no le pagan bien por la letra, le dan un precio muy bajo, se puede quedar sin dinero para financiar la obra. Y resulta que cada vez la tasa de descuento que le pedían por las letras era más alta. Y llegó un momento que estaban descontando las letras al 30-35% de tasa de interés anual a una obra pública, del sector público. Entonces no tenía sentido. Pero ¿qué era lo que causaba que esa tasa de descuento sea tan alta? Era la incertidumbre de la fuente de pago, que es la alcaldía. Entonces, Concordia iba, y algún inversionista recibía su letra, iba a cobrarla, y en la alcaldía le decían: chaca, que has venido en mal momento, justo no hay dinero, te pagaré nomás con otra letra, y le daban otra letra con 2 años más de plazo, digamos, ¿no? Entonces eso causaba serios problemas. Entonces los inversionistas, pues ante esa incertidumbre, querían que se pague una tasa de descuento altísima. Y eso sucede cuando lamentablemente el sector público se hace de la mala fama de no ser buen pagador. Entonces sus instrumentos también pues no se los van a comprar. Yo hace 7, 8 años atrás he pasado también, como ustedes, por el sector público. Creo que es importante que todos tengamos esa experiencia, ¿no? Y he sido oficial mayor, por ejemplo, de la alcaldía del Alto. Después de un periodo complejo con Condepa, Naciones Unidas armó un equipo de gente en finanzas para manejar la alcaldía. Y claro, era un tema medio peculiar porque trabajaba ahí como oficial mayor y qué sé yo, y con poderes especiales para ejercer como un oficial mayor, pero en realidad trabajaba para Naciones Unidas, no para la alcaldía. Y era la manera de solucionar el problema de la alcaldía del Alto, porque era una crisis total y absoluta, la contabilidad no existía, y había habido un desastre total político, financiero, estaba deshecha la alcaldía. Entonces yo siempre digo, éramos como los cascos azules financieros, digamos, ¿no? Que entramos a la alcaldía. Me acuerdo que, claro, decíamos: a ver qué pasa aquí. Bueno, hay obras que hacer. Ya con esto de la participación popular y había harto dinerito,
pero tampoco se lo podía gastar. ¿Por qué? Porque nadie quería ofrecerle servicios a la alcaldía. Licitación que hacías desierta, decía, no, ustedes nunca pagan. Aunque me paguen el doble, yo no hago. Entonces, llegamos a la conclusión como equipo financiero que teníamos que dedicarnos unos buenos meses, lamentablemente no habría obras, pero vamos a pagar deudas y nos vamos a poner al día. Y me acuerdo, tú veías el listado de deudas y no sabías si realmente eran reales. Habían deudas aprobadas por el Consejo, otras no, que eran ilegales. Un caos total. Y tuvimos que ir a ese tema complejo, ¿no? De tener que hacer publicaciones en prensa, de decir, si la alcaldía le debe algo, venga y avísenos, para que lo tomemos en cuenta. No tenemos colas de gente. Claro, más de la mitad era puro historias, ¿no? Era mentira, pero... O sea, teníamos que armar, digamos, el pasivo de la alcaldía de cero. Y había cosas como bien complejas, pues que viene una empresa y se le debía $3,500 porque cuando vino el Papa el 80 y no sé cuántos, le había arreglado al papamóvil 4 tornillos y no le habían pagado, y él tenía las pruebas, los recibos, tenía todo, pues, ¿no? Entonces había que reprocesar absolutamente todo eso. Entonces nos pasamos un buen tiempo pagando deudas, y el que era ministro de Finanzas, creo, no, ministro de Hacienda se llamaba en esas épocas, me hace llamar a su despacho ahí en el edificio de Cobol, pues, ¿no? Y bien molesto estaba el ministro. Y me dice, oye, Jaime, me dice, ¿tú has trabajado antes en el sector público? ¿Sí o no? Le digo, no, es la primera vez. Me dice, se nota. Eso es un comentario bien grosero, digamos, ¿no? Y no sabía yo de qué se trataba todo el tema. Y ella me dice, mira, el tema es el siguiente. Estás pagando deudas. Yo digo, sí, ¿cuál es el problema? Dice, no, mira, la norma en el sector público, me dice, ahora es el siguiente. Toda deuda que es vieja no se paga. Y toda deuda que es nueva la dejas envejecer. Esa es la política que estamos usando en este gobierno. Pucha, ¿no? Entonces yo pensé que me iba a dar una medalla o algo por poner las deudas al día de la empresa, ¿no? Más bien se enojó, señor. Pero bueno, ese tipo de historia en estas épocas era pues muy común. Entonces las alcaldías, las prefecturas, todos se sentían con el derecho, y más que con el derecho, era como que tenían una orden para no pagar nada, y que se frieguen. Pues lo que hicimos. Al final, se agarró 74 letras de cambio, que no eran por un monto muy alto, 1.700.000. Porque de los 17 millones, ojo, que había en letras, solo 1.700.000 habían sido aprobadas por el Consejo. O sea, ese era otro problema que tenía la empresa. Entonces dijimos, yo te aviso solo lo que legalmente se ha hecho. El resto no te lo aprobó el Consejo. Claro, la empresa, pero ¿cómo es posible? No me han dicho. Bueno, a mí que me interesa. Entonces yo solo puedo titularizar 1.7. Y es más, al año y medio hemos titularizado el resto. Pero la empresa tiene que hacer todos sus trámites de aprobación y qué sé yo. Entonces fíjense, del patrimonio, perdón, del activo de Concordia, sus 74 letras pasan a formar el activo del patrimonio autónomo. Y el patrimonio autónomo, fíjense, es el que emite valores por el lado del pasivo. Y hemos hecho la emisión de 1.7 millones. Ahora estas letras de flujo futuro, ¿cuánto nos iban a generar? 2.9. Pero los hemos vendido por 1.7. Producto de la titularización, $160.000 se quedaron en el patrimonio autónomo y la diferencia, que es 1.540.000, se entregó a la empresa. Entonces fíjense cómo la empresa
74 letras que tenía, que no le servía para nada, que nadie se las quería comprar, logra recibir 1.540.000 más 160.000 que le pide el patrimonio autónomo que deje en el patrimonio autónomo como cobertura por si acaso algo suceda. Es la garantía, si quieren, que deja él. Pero él registra esta garantía de los 160 como cuenta por cobrar ahora al patrimonio autónomo. Entonces al final de su activo, ¿qué queda? 1.540.000 de cash más una cuenta por cobrar de 160.000. ¿A quién? A un patrimonio autónomo. La empresa está mejor que antes. Bueno, ellos dijeron, sí, estoy mucho mejor que antes. Ahora, ¿las letras de quién son? Del patrimonio autónomo. Y los inversionistas, fíjense, han hecho una inversión en un patrimonio autónomo cuya fuente de pago son las letras de cambio, que directamente no se pueden vender al público de manera masiva, pero sí se pueden vender a través de valores de titularización. Entonces el valor de titularización representa el flujo de las letras. Ahí está la titularización puesta en marcha. Ahora, si se dan cuenta, aquí financieramente hemos logrado hacer la transferencia y vender los valores. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista del riesgo? ¿Ha disminuido el riesgo sustancialmente? No. ¿Por qué? Antes Concordia era el que tenía que ir a la alcaldía a cobrar la letra, pero ahora va a tener que ser el patrimonio autónomo. Y si la alcaldía sigue con su actitud de volvete mañana, ahora el que tiene el problema es el patrimonio autónomo y los inversionistas. Entonces había que hacer algo más. Entonces, en una reunión igual que la que estamos teniendo ahora, nos reunimos en ese momento con el viceministerio del Tesoro y les planteamos este esquema. Les dijimos, miren, nosotros podemos comprar las letras de cambio que existen de todas las alcaldías que se están financiando con letras de cambio y titularizarlas, pero si mantenemos el esquema tal como está, no va a funcionar. Lo importante es la reunión como la que estamos teniendo ahora. Entonces le dimos vueltas al tema y decíamos, ¿cómo podemos solucionar este problema? Pero ya juntos. Y se dijo, ok, haremos lo siguiente. La alcaldía recibe como ingresos, ¿qué cosa? Tiene sus ingresos tributarios, ¿no es cierto?, como municipio, los ingresos por coparticipación popular y sus ingresos de automóviles, bienes inmuebles, qué sé yo. Lo que se dijo es lo siguiente, a ver, todos estos ingresos, especialmente la coparticipación tributaria, que es administrado y se le hace seguimiento al viceministerio del Tesoro, y todos los recursos se depositan en una cuenta fiscal en el Banco Central, ¿por qué no hacemos de que las letras ya no se cobren directamente en la alcaldía, sino que se cobren en el Banco Central contra la cuenta de coparticipación tributaria del municipio? Esa fue la idea. El viceministerio dijo, perfecto, si eso da viabilidad a estas formas de financiamiento, lo hacemos. Entonces sacó un decreto supremo y se reglamentó. Y justamente las letras de cambio pasan ya a tener como fuente de pago, ya no el municipio, sino esta cuenta fiscal administrada por el viceministerio del Tesoro. Entonces al final lo que tienes es esto. La alcaldía le dio unas letras a Concordia, Concordia las titularizó. Contra eso se levantó el dinero de los inversionistas. Pero ya el patrimonio autónomo con NAFIBO como en sociedad de titularización no tiene que venir a cobrar la letra a la alcaldía, sino va al Banco Central y dice venir a cobrar una letra que está titularizada. Y para que esté titularizada está dentro de lo que se llama un fondo de garantía, se llamaba en ese momento un fondo de garantía, en el cual se capturaban los recursos de coparticipación tributaria, se capturan para pagar las letras.
y otras deudas más, porque se dijo no solo se va a usar para letras, se va a usar también para otro tipo de deudas que se